Y yo decía, la palabra, estamos felices, en armonía. ¿Cuántos están felices ahora? A ver si tuvieran que evaluar su felicidad hoy, ¿no? Hoy domingo, del 1 al 10. ¿Podrían ponerle una calificación del 1 al 10 a su felicidad? Porque es bueno hacer esta introspección y decir, bueno, yo del 1 al 10 estoy un 5. Hay algunos dirán. Porque pasan cosas, ¿o no? ¿Pasan cosas de la vida? Sí, pasan cosas buenas y también están las malas. Entonces, vos calificate ahí, hoy, esta mañana, ahí sentado en tu banca. ¿Cómo calificarías tu nivel de felicidad? ¿Un 5, un 7, un 9, un 10? Algunos. A veces ese 10 está medio maquillado, ¿no? Porque muchas veces venimos hacia la iglesia, maquillamos nuestra sonrisa y ponemos nuestra sonrisa, pero por dentro estamos despedazados. Por dentro estamos tristes, por dentro nos ocurrieron cosas que nos duelen, ¿o no? Que nos duelen, pero ante la sociedad está esa frase muy famosa que dice, ¿todo bien? ¿Viste que te preguntan, ¿todo bien? Es como una pregunta que siempre la tenés que afirmar, sí, todo bien, pero por dentro nosotros sabemos que nuestro nivel de felicidad no es tan así, ¿o no? No es tan así porque ocurrieron cosas en nuestra familia, ocurrieron cosas en nuestro trabajo, ocurrieron cosas en nuestros ministerios, ocurrieron cosas con nuestros amigos. Entonces yo quería hablar un poco sobre la felicidad, decirle al que está a tu lado que vamos a hablar sobre la felicidad. Y la predicación tiene este título, ¿no? 5 claves cristianas para ser feliz en medio de la adversidad. Digan conmigo, 5 claves cristianas para ser feliz en medio de la adversidad. Y la adversidad es eso, las luchas, los contratiempos, las tristezas. La adversidad son los abandonos. La adversidad son los abandonos. La adversidad a lo mejor es una tragedia, es una estafa la adversidad. Y eso hace que la felicidad a ese nivel que yo les preguntaba al principio se vaya mellando, se vaya corroyendo, ahí se vaya disminuyendo, se vaya disipando y de pronto nos encontramos en un momento en la vida en donde decimos, ¿qué pasa? No, todos se están riendo en una fiesta y yo no puedo lograr esa risa. Todos están contentos en la iglesia alabando y yo no puedo sentir ese gozo, yo no puedo sentir a Dios muchas veces porque me falta esa chispa. ¿Y cuántos quieren tener esa chispa de la felicidad? Esa chispa del carisma, esa chispa de que Dios está con vos en medio de la adversidad. Y fíjense, la vida de José, nos vamos a centrar entre Génesis 37 y Génesis 50. Entonces la vida de José está lleno de este matiz. Todos recuerdan quién es José, ¿no? El gran joven soñador, ese que era preferido de su padre Jacob, era el preferido, y él tenía un futuro brillante, él tenía un futuro muy prometedor porque había sido criado diferente a sus otros hermanos porque era el favorito de su padre. Sin embargo, de un día para el otro los hermanos se complotan y ¿recuerdan qué sucede? Simulan un asesinato, manchan su vestido de sangre, le dicen al padre, tu hijo murió, y lo abandonan ahí a la deriva, lo abandonan, primero, ¿recuerdan? Lo meten a un pozo, lo tiran a un pozo, ni siquiera lo meten, lo tiran a un pozo, lo abandonan, y yo les pregunto, ¿cuántas se han sentido abandonado alguna vez en la vida? En un trabajo, por alguien. Bueno, este personaje que vamos a hablar sufrió todo eso, abandono, lo tiraron a un pozo literalmente, siendo un casi adolescente. Lo tiraron a un pozo, después un hermano más piadoso dijo, no lo matemos, no lo dejemos acá, mejor lo vendamos, porque vamos a hacer dinero con él. Y se lo vendieron a
ahí a unos mercaderes, se lo vendieron. Entonces José, de ser el hijo mimado de Jacob, pasó a ser un esclavo. Decir conmigo, un esclavo. Un esclavo. Entonces la vida de José nos enseña cómo enfrentar las adversidades, esos dolores, esos abandonos, esos pozos por lo que podemos estar pasando, desde una perspectiva cristiana, porque José, a pesar de ser traicionado por sus hermanos, a pesar de ser abandonado, a pesar de ser vendido, a pesar de ser encarcelado, a pesar de tener un tratamiento injusto, José encontró la felicidad y la paz en su relación con Dios. Decid conmigo, José encontró felicidad y paz en su relación con Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, en su relación con Dios. Ahora yo te hago otra pregunta. Recién medimos la felicidad, ¿no es cierto? Recién medimos la felicidad y muchos dirán, bueno, yo tengo 7 en felicidad, otros dirán, yo tengo 3 en felicidad. Ahora yo te pregunto, tu relación con Dios, ¿cuál puntaje le pondrías del 1 al 10 en enero? Esto conlleva muchas variables, ¿no? Oración, búsqueda, intimidad. Algunos dirán, y bueno, ¿vale la oración por los alimentos? Señor Jesús, te damos gracias por estos alimentos. Amén. Con esa ya llevo un 7, dirán algunos. Es la oración que tengo en todo el día. O la de la noche, Señor, Dios, por favor, que tenga un buen descanso, y se duermen así rápido. ¿Cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel espiritual? Porque José, fíjense y nos acordemos de la historia de José. José fue abandonado, fue vendido. Él encontró esa felicidad, él encontró ese propósito en medio de la adversidad, en medio del dolor, pero él encontró esa paz en su relación con Dios. Entonces hoy vamos a explorar 5 claves para ser feliz, incluso en medio de las pruebas. Decirle que está a tu lado, anótalas, aunque sea en tu celular, anótalas, estas claves. Porque estas claves van a hacer que cuando vos estés triste, cuando vos seas infeliz, cuando sientas ese abandono que sufrió José, cuando sientas estar en ese pozo que pasó José, cuando sientas estar en medio de esa cárcel que estuvo José, cuando sientas estar en medio de la esclavitud, vas a poder ser feliz, aún en medio de la adversidad. Y José lo fue. Y José tenía esa intimidad y esa comunión con Dios. Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros solamente buscamos a Dios. ¿No se han dado cuenta que solamente buscamos a Dios cuando nos va mal? Cuando perdemos el trabajo, hoy voy a ir a la iglesia. Y conoces de Dios, pero no viniste en 4 meses, 5 meses, hoy me echaron del trabajo, voy a ir a la iglesia. De repente nos da un amor por ir a la iglesia, congregarnos. Y José, decir conmigo, se mantuvo íntegro, se mantuvo firme. Y la primera clave que les voy a dar en esta mañana para poder ser feliz, para poder pasar por esas adversidades, por esas luchas, por esos pozos, por esas situaciones de estrés, por esas situaciones en donde nos va mellando el corazón, y muchas veces llegamos a la noche y lloramos, llega la tarde y lloramos. La primera clave es confía en los planes de Dios, aunque no los entiendas. Decid conmigo, voy a confiar en los planes de Dios, aunque no los entiendas. Aunque hoy vos no entiendas el abandono, tenés que confiar que Dios tiene un plan. Aunque hoy no entiendas la cárcel por lo que estás pasando, tenés que confiar que Dios tiene un plan. Aunque vos no entiendas la cárcel, por qué te tratan mal, por qué están hablando mal de vos, confía que Dios tiene un plan para vos. Decirle que está a tu lado, Dios tiene un plan para vos. Hay que resistir. Aunque estés pasando por momentos de enfermedad, Dios tiene un plan para vos, para tu familia. Entonces tenemos que ser cautos y entender esta palabra. Y nos vamos a basar
en Romanos 8:28, para quienes lo quieran buscar, Romanos 8:28. Y hay una palabra que es muy conocida por todos nosotros. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay otra versión que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por eso yo les decía que el primer punto, confía en los planes de Dios, aunque hoy no los entiendas. ¿Los entendés a los planes de Dios hoy? ¿Entendés la enfermedad por la que estás pasando? ¿Entendés la lucha familiar por la que estás pasando? ¿Entendés ese abandono por el que estás pasando? José pasó por todo eso. Y fíjense, les voy a dar otro versículo que respalda que tenemos que confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos. Y está en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17, ese anótenlo, porque es un versículo muy lindo, que dice, que básicamente dice, aunque las cosas no salgan bien, aunque las cosas salgan pésimamente mal, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aún así yo, ¿qué dice? Aún así yo me alegraré en el Señor. En esta versión que están viendo ustedes, dice, aún así yo me regocijaré. Yo me alegraré. Este versículo refleja de que, aunque te abandonen, aunque te estafen, aunque no haya trabajo, aunque, no sé, estés desempleado, aunque no haya salud, ¿qué dice Habacuc? Yo me alegraré, yo me regocijaré, pero eso depende de cómo sea tu nivel de relación con Dios. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Sí? ¿Hacía mucho que no lo buscabas y hoy lo estás buscando? Bueno, sé disciplinado en buscarlo y ya va a ver cómo la alegría va a venir. Sé disciplinado en buscarlo, como les decía hace 15 días que hablamos un poco de la historia de Daniel, que lo oraba 3 veces al día y lo buscaba, y en medio de la adversidad, en medio de un gobierno que lo quería presionar, él buscaba a Dios y se mantenía íntegro. Entonces, ¿entendemos el primer punto? Confiar en los planes de Dios aunque no los entendamos. Aunque no entendamos la muerte, aunque no entendamos la enfermedad, aunque no entendamos quizás momentos de pobreza, aunque no entendamos momentos en donde nuestros propios amigos nos tratan mal, ¿sí? O se burlan. Hay mucha gente que está pasando eso. Entonces, recuerda este versículo, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Los frutos de las vides eran muy importantes para Israel porque era uno de los productos principales para comerciar. De ahí venía el vino, de ahí venía la uva. Aún así yo me alegraré en el Señor. Decir conmigo, aunque las cosas me vayan mal. Y esto se trata de creerlo, de declararlo. Nuestra palabra, ¿qué tiene? Nuestra boca, poder. Aunque las cosas me vayan mal. ¿Qué? Díganlo, no sean tímidos. Yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar. Yo voy a hacer una fiesta, dirán algunos. Yo me alegraré, yo me alegraré. Basta de tristeza, basta de llanto. Hoy es un día de júbilo, amén. Es un día de alegría, es un día de gozo. Entonces tenés que entender que la clave número 1 es confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos. Fíjense, Josué fue abandonado y vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, pero nunca dejó de confiar en que Dios tenía un gran propósito para él. Y a veces no entendemos por qué enfrentamos dificultades, por qué enfrentamos problemas, pero podemos confiar en que Dios está orquestando todo para nuestro bien. Dios está armando todo para nuestro bien. ¿Amén? Por eso tenés que confiar en que Dios puede hacer de nada algo muy poderoso. ¿Amén? ¿Vas a confiar en Dios? Yo recuerdo que
hace unos 5 años más o menos, quise hacer un negocio y la verdad me salió pésimamente mal. Y me acuerdo de este versículo: aunque la higuera no florezca, ni haya fruta en la vid. Bueno, no, la higuera no floreció, ni había fruta en la vid, salió todo mal y perdí una gran suma de dinero. Y eso te trae tristeza, te trae angustia muchas veces, porque uno como proveedor de una familia trae todas esas cosas. Pero yo leí este versículo y trajo mucha paz a mi corazón. Y después vi cómo en los años subsiguientes Dios me fue bendiciendo en lo material, en lo espiritual. Y eso quiero que traiga a Dios a tu vida, esa paz. Que aunque hoy la higuera no florezca, aunque no den fruto, muchas cosas que estás haciendo, Dios tiene que traer paz a tu vida solamente si lo buscas. Solamente si sos disciplinado en buscarlo. No cuando las cosas te vayan mal. No cuando alguien te abandone. No cuando pierdas tu salud. No. La búsqueda tiene que ser intensa siempre. 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 José pasó casi toda su vida siendo esclavo y sirviendo a un gobierno que no era su pueblo. Él, hasta siendo segundo del principal de Egipto, él seguía siendo esclavo porque pertenecía a Egipto, un lugar donde... Pero él era feliz. Pero él era feliz porque buscaba a Dios. No importa la posición en que te encuentres, si estás último, si estás primero, de decirle que está a tu lado, tenés que aprender a ser feliz. No importa si no hay trabajo, no importa si no hay salud, no importa si la higuera no florece. Confía en que Dios tiene un plan. Amén. Confía en que Dios tiene un plan. Entonces, en medio de la adversidad, tenés que declarar de que Dios tiene el control. ¿Cuántos saben de que Dios tiene el control? Entonces, tenés que orar, someter tus planes a Él, confiando en que Dios está escribiendo tu historia. José, este gran soñador, siempre buscó a Dios y nunca se apartó de Él. Y a pesar del abandono, a pesar de ser encarcelado, él siempre era bendecido. ¿O no que era bendecido? Siempre era bendecido. Siempre era bendecido. Entonces, la clave número 1, ¿se acuerdan cuál era? Aunque no los entiendas. Muy bien. La clave número 2, para ser feliz en medio de la adversidad: mantener una actitud de integridad en todas circunstancias. Decir conmigo: voy a ser íntegro. Voy a ser íntegro. Porque fíjense lo que dice en Proverbio 10:9. Proverbio 10:9, ¿qué dice? Dice, les voy a leer la versión que traje yo. El que camina en integridad anda confiado, pero el que se aparta de sus caminos será descubierto. Esta versión dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Amén. Entonces tenemos que andar con integridad. Con integridad. La iniquidad es eso, lo torcido. Los que caminan en iniquidad serán descubiertos. Iniquidad es lo torcido, lo carente de ley, lo que está sin ley. Entonces tenemos que andar en integridad. Es una clave para ser feliz. Andar en integridad, no tener que andar mintiéndole a nadie, no tener que andar teniendo una doble vida. Eso te trae desánimo, eso te trae falta de paz, falta de congruencia en tu vida. Fíjense este versículo lo que dice en Mateo 5:8. Es una clave para ser feliz. Es una clave para que te vaya bien en el trabajo. ¿Sí? Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Habla de integridad. Habla de integridad. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? ¿Qué tenés que tener? Un corazón limpio. Amén. Y el corazón limpio es andar en integridad, no tener dobleces.
no tener cosas torcidas por ahí. Entonces José mantuvo su integridad. ¿Recuerdan cuando él resistió la tentación en la casa de Potifar? ¿Que se le apareció quién? ¿Ah? La Potifara, como dice el pastor Carlos. Se le apareció la Potifara porque José era un joven muy apuesto. Recuerden que era el niño mimado de Jacob, tenía un buen físico, era joven y esta muchacha le gustó mucho. Entonces fue a buscarlo y José, ¿qué pasó? ¿Qué? Huyó, dice la palabra de Dios. Huyó, ni siquiera se quedó un momentito ahí, huyó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros frente a circunstancias en la vida. Hay circunstancias que no... Hay batallas que no se pelean. A eso me refiero. Principalmente para los hombres. Y también para las mujeres. En cuanto al sexo, por ejemplo. Hay batallas que ni siquiera se pelean. Se huye. Se tiene que huir. Porque si vos te pones a batallar, seguramente vas a caer. Entonces acá la palabra de Dios dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esto es una clave para ser feliz. José mantuvo su integridad al resistir las tentaciones en la casa de Potifar y no permitió que esas circunstancias definieran su carácter. Él se mantuvo íntegro. Por eso José, a pesar de que lo abandonaron, a pesar de que lo vendieron, era bendecido en una nación que era Egipto, era bendecido en una nación que ni siquiera era su nación, era la nación de Egipto. Él seguía siendo bendecido en la cárcel de Egipto, él seguía siendo bendecido en los peores lugares. Él era bendecido, lo tiraban en un pozo y él era bendecido. Fíjense, ¿no les gustaría tener una vida así? Que te tiren en un pozo y sos bendecido. Te llevan a la casa de Potifar. ¿Sufrió? Sí, sufrió. Pasó varios años en la cárcel. Pero en la cárcel, ¿qué pasaba? Era bendecido. Y Dios lo seguía levantando. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión muy íntima con Dios. Y fíjense, la felicidad verdadera no proviene de lo que poseemos. No proviene de lo que tenemos, no proviene de nuestras riquezas materiales, sino de vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Por eso la integridad te hace tener, ¿qué? Una conciencia limpia delante de Dios. Poder acostarte y decir: no estafé a nadie. Poder acostarte y decir: estoy tranquilo. No tengo estrés. Tengo una conciencia limpia. No me importa si tengo poco o tengo mucho. Tengo una conciencia limpia ante Dios. Eso vale más que muchos fajos de billetes. Entonces, yo te insto hoy a que seas honesto, a que seas justo, a que seas fiel, sin importar las consecuencias. ¿Amén? ¿Se acuerdan la primera clave? Confía en los planes de Dios aunque no los entiendas. La segunda clave, ¿cuál era? De integridad en todas circunstancias. Estamos viendo, ¿recuerdan? Claves para ser feliz en medio de la adversidad. Otra clave, que es la tercera, y que es muy importante, José lo hizo, y quizás te va a sonar difícil, pero es muy liberador. Perdona a quienes te hayan hecho daño. Y hoy tenés que pensar: ¿quién te hizo daño? ¿Quién me hizo daño? Y Dios te dice: lo tenés que perdonar. ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser feliz en medio de la adversidad? Tenés que perdonar, tenés que soltar. Decirle que está a tu lado: tenés que soltar. Hay gente que vive con cepos. ¿Vieron esos grilletes que tienen unas bolas? Y eso es la falta de perdón, y andan así cargados, rengueando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no perdonan, no hay perdón en su corazón. Y eso te trae enfermedad, te trae angustia, te trae depresión, te trae vivir una vida desalineada a los propósitos de Dios. Y todo eso afecta a tus hijos, todo eso afecta a tu familia, todo eso afecta a tu entorno.
¿Y cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Perdona. Tenés que soltar perdón. Y fíjense lo que dice en Colosenses 3:13, porque vamos a respaldar todas estas claves para ser felices con la palabra de Dios. Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios: soporten unos a otros. Hay que soportar a esa tía que habla mal de vos. Hay que soportar a ese primo. A ese primo que te cae de sorpresa a tu casa cuando estás haciendo un asado. ¿No tienen uno así? Nosotros tuvimos uno así esta semana, ¿no? Hay que soportarlo, hay que perdonarlo. Es decir, que tú hay que perdonar. Y la Biblia lo dice, en Colosenses 3:13 dice: soporten unos a otros y perdónense. O sea, no solamente que hay que soportarlo, sino que le agrega otra acción más. ¿Qué es? Y perdónense. Elías, estamos aquí en tu casa tomando mate. Bueno. Hay que perdonar. Y si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿A ustedes Dios los perdonó? ¿Creen en el perdón de Dios? Perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Y fíjense, José también lo hizo, porque cuando él tiene la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos años después, él se reencuentra con sus hermanos, y sus hermanos no lo reconocen, porque no sé si ustedes han visto figuras de las personas egipcias, cómo se vestían en ese tiempo, ¿se acuerdan? Se ponían como una peluquita, se maquillaban, ¿se acuerdan? Bueno, José estaba así, entonces no lo reconocieron. Pero cuando llegó ese momento de enfrentamiento, imagínense que te enfrentas con alguien que te abandona, que te tira un pozo, que te iba a matar. ¿Vos qué harías? Te tiró un pozo en medio del desierto. Y no fue uno. Te vendió, o sea, tuviste esclavo. Trata de personas, te hizo. Trata de personas. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Es difícil, ¿no? Bueno, José lo vivió a todo esto. Y él tiene una contestación muy linda, que después la vamos a ir viendo también más adelante. Pero en Génesis 50:19, José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Los perdono? Le dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios como para hacer justicia? No. José les dijo a los hermanos: yo decido perdonarlos, hermanos. Ustedes trataron de venderme, ustedes me abandonaron, ustedes casi me matan, a ustedes no les importó nada por los celos que me tenían. Yo los perdono. Y ese tiene que ser tu corazón en esta mañana. Yo perdono a Pepito, yo perdono a Juanito, yo perdono a mi tío, yo perdono a esa persona que me hizo daño. Yo perdono, dirán las mujeres, a mi esposo. Los esposos dirán: yo perdono a mi esposa. Entonces, cuando José enfrentó a sus hermanos, eligió perdonarlos en lugar de buscar venganza. El perdón liberó su corazón y le permitió, ¿qué? Disfrutar una vida plena. Porque el perdón libera tu corazón. ¿Vos querés ser libre? ¿Querés tener un corazón libre? ¿Una mente libre? Perdona a ese familiar, perdona a ese jefe. Hay que perdonar. Es la manera en que nos vaciamos. Es la manera en que podemos ser libres verdaderamente. Amén. ¿Quieren ser libres? ¿Entendieron el consejo? ¿Qué hay que hacer? Perdonar. ¿Se acuerdan del primer consejo para ser feliz? Confiar en los planes de Dios,
¿Los tenemos que entender a los planes para confiar? No, no los tenemos que entender, porque recuerden que la Biblia dice sus pensamientos son más altos que los míos. Clave número 2. ¿Cuál era? Mantén una actitud de integridad en medio de la adversidad. Como la tuvo Job. Aunque él me matare, él, ¿te acuerdas? Job estaba destruido, tenía llagas en el cuerpo, estaba casi a punto de morir. Y Job, en medio de esa dificultad, dijo, aunque él me matare, aunque Dios me matare, en Él voy a seguir esperando. En Él voy a confiar. Aunque venga la muerte sobre mí, yo voy a seguir esperando. ¿Y qué pasó luego con Job? Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Porque mantuvo ese nivel de integridad. Mantuvo ese nivel de decir, yo estoy acá, aunque Dios me mate, aunque sea lo último que tenga que hacer, yo voy a estar acá y Dios me va a bendecir. ¿Se acuerdan del tercer punto? Uno de los puntos más difíciles. Perdonar. Y hay mucha gente que tiene que perdonar a otra gente, pero hay mucha gente que tiene que perdonar a Dios. Porque hay gente que está enojada con Dios. Porque a lo mejor se murió alguien, a lo mejor le pasó algo muy fuerte en su vida. Y hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que dice, Dios, no puedo creer que hayas hecho esto en mi vida. No puedo creer que hayas dejado que suceda esto en mi vida. Hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar incluso a nuestro Creador. Porque eso te va a traer libertad. El perdón depende de vos solamente. ¿Pensás que a otra persona le importa que no lo perdones? El otro ya está haciendo su vida. El otro se olvidó de vos. Ya ni recuerda lo que te hizo. La falta de perdón es como ingerir un veneno y pensar que a otro le va a hacer mal. Y el veneno te va a hacer mal a vos. La cuarta clave. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto abandono, tanta violencia, tanta falta de perdón, tanta cárcel que tuvo José. ¿Qué tendríamos que hacer ante eso? A ver, quiero que lo definamos juntos este punto. Se les tiene que ocurrir algo. Sufriste dolor, sufriste violencia, sufriste esclavitud. ¿Qué estaría bueno hacer? Sufriste que te vendieran, sufriste abandono. Cuarto punto, hay que encontrar un propósito en medio del dolor. Cuarto punto, hay que encontrar un propósito. Aprovechar que me tocó esto, aprovechar que me tocó esta estafa, aprovechar que me tocó esta persona que me trató mal, aprovechar esta situación de esclavitud, aprovechar esta situación en que mis padres no me entienden. Me están dando consejos mis padres y no me entienden. Encontrar propósito en medio del dolor. Yo sé que todos acá están viviendo una situación de dolor. Algunos nivel 1, algunos nivel 2, algunos nivel 5, otros nivel 10. Pero todos en su corazón, en su mente, están transitando por una situación de dolor. Todos. Por una situación en donde nos estamos preguntando ¿por qué no me entienden? ¿Por qué mi familia no me entiende? ¿Por qué mis padres no me entienden? ¿Por qué en el trabajo no me entienden? ¿Por qué estoy viviendo este proceso de esclavitud? Y ya vimos 3 puntos que son muy importantes para ser feliz, Para ser feliz, confía en Dios, en los planes de Dios aunque no lo entendamos, mantener una actitud de integridad en todas circunstancias, perdona a quienes te hayan hecho daño, pero también es muy importante encontrar propósito, así conmigo. Tengo que encontrar propósito en medio de este dolor, en medio de estas dudas. Amén. Y vamos a ver un versículo clave que fue una frase de José, que está en Génesis 50, 20. Bien conmigo, Génesis 50, 20.
Y José, ahí en medio de enfrentar a sus hermanos, en vez de... Porque José ya estaba en una posición de autoridad, los podría haber liquidado. Podría haber dicho, acá están ustedes todos juntos. Los voy a tirar a un pozo, igual que me hicieron ustedes. Y los voy a poner de esclavos a todos ustedes. Pero José, que tenía un corazón perdonador, digan conmigo. Corazón perdonador. Y otra cosa que hay que tener es mente perdonadora. Porque hay una conductora muy famosa que es Mirta Legrand, que dice, soy memoriosa. Soy muy memoriosa. Y a veces de tener mucha memoria no nos ayuda en nada porque nos hace daño. Entonces tenemos que soltar tanto con el corazón como con la mente. Dios hoy quiere despejar tu mente y tu corazón y te quiere traer alegría. ¿Cuántos quieren esa alegría que viene de Dios, ese gozo? ¿Cuántos? Amén. Entonces tenés que encontrar propósito en medio del dolor. Y fíjense la frase potente de este muchacho José. Dice, José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y esto respalda un versículo que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José, mientras estuvo todos esos años en la casa de Potifar, mientras tuvo todos esos años en la cárcel, mientras tuvo todos esos años en Egipto, encontró un propósito. Encontró un propósito y pudo perdonar a los hermanos. Y fíjense en 2 Corintios 4:17. Le estoy tirando unos versículos espectaculares. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4:17, esta versión dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Estás sufriendo? Agárrate de esta palabra. Y hacelo con tus hijos también. Hacelo con tus hijos. Eso te va a dar respaldo cuando en los momentos que estés mal, y eso te va a dar alegría en medio de la incertidumbre, en medio de esas tempestades. Porque algunas veces te encontrás ahí tirado en la cama, lleno de depresión, y no te acuerdas ni de ninguna promesa. Y si te pones a buscar promesas en Google de Dios, ni las entiendes porque no has tenido algo constante, una relación íntima con Dios, que es el quinto punto, constante. Eso te va a dar alegría. Deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Que mi familia se restaure, dirán algunos. Tener un trabajo mejor remunerado, dirán otros. Tener una casa propia. Cambiar el auto este año. Vamos. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Alguno que me diga, a ver. ¿Tienen deseos de su corazón? Un viaje a Punta Cana. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Digo, deseos terrenales, no hay problema, sí. Nunca terminar un instituto bíblico. No, está bien, si no hay problema. Vos, Jessy, no digas nada porque si no me comprometés. Sí, recuerden que vamos a empezar. Pero qué bien. Es un objetivo. Vamos a empezar la escuela Cultura Sobrenatural, que eso es algo espectacular, va a ser muy hermoso. Va a ser un desafío acá, Susi, Víctor, Maricel, Jessica y varias personas más ya se han anotado para la matrícula, y eso lo hacemos para seguir creciendo en Cristo, para buscar
a Cristo. Y cuando es como un gimnasio, ¿no? Cuando uno va al gimnasio, sigue una rutina, sigue una dieta. Cuando uno sigue una dieta hay resultados, ¿o no? Cuando uno la sigue a la dieta. Mira Luli el bíceps, está mostrando el bíceps, ¿vale? Muy bien. Cuando uno sigue una dieta hay resultados, cuando no la sigue no hay resultados. En lo espiritual pasa lo mismo. Cuando uno busca de Dios, se prepara, hay resultados y ve la bendición de Dios y se le empiezan a abrir los ojos espirituales. Eso es muy importante. Se le empiezan a abrir los ojos espirituales, entonces ve cosas que antes no veía, empieza a escuchar cosas que antes no escuchaba y empieza a entender cosas que antes no entendía. Y a lo mejor estaba en una situación de pobreza y Dios te realza porque empezaste a estudiar su palabra. Estabas en una situación de desorden y Dios te realza porque empezaste a estudiar su palabra. Y empezaste a invertir. Muchas veces invertimos en un montón de cosas, en plataformas digitales, y no invertimos a lo mejor en una preparación bíblica sana. Que eso es parte del quinto punto, que es, a ver si se acuerdan, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cultivar una relación íntima con Dios. ¿Y qué más? Y que sea constante. Y que sea constante. Constancia. Porque no les ha pasado, porque pasa que cuando hacemos una dieta, tenemos resultados y después ¿qué pasa? La dejamos. Vamos al gimnasio, estamos contentos, pagamos la membresía anual, vamos así, contentos con el bolsito, vamos una semana. Hay que ser constante en todo. Constante en todo. Amén. Tenemos que ser íntegros. Acuérdense, la fuente de la felicidad de José no era su posición. Él alcanzó una gran posición en Egipto. La fuente de la felicidad de José no era sus riquezas. La fuente de la felicidad de José era su comunión con Dios, su relación con Dios. Le dio fuerza, le dio alegría para enfrentar cada desafío. Entonces, yo te propongo en esta mañana que le dediques tiempo a la oración, que le dediques tiempo a la adoración, que le dediques tiempo al estudio de la palabra de Dios. Por eso los invitamos a que sean parte de la Escuela Cultura Sobrenatural, porque cuando pones a Dios en el centro, vas a poder experimentar gozo incluso en tiempos difíciles. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto quieren experimentar gozo? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a repetir estos 5 puntos. ¿Se acuerdan cuál era? Confía en los planes de Dios, aunque no los entiendas. ¿Te abandonaron? Confía en los planes de Dios. ¿Te mintieron? Confía en los planes de Dios. ¿Te rechazaron? ¿No obtuviste ese puesto? Confía en los planes de Dios. La clave número 2, mantener una actitud de integridad en todas circunstancias. La clave número 3, y ese es para que te hagas un análisis espiritual, perdona a quienes te hayan hecho daño. La clave número 4, una clave muy poderosa y muy inteligente, encontrar propósito en tu dolor. A ver, en medio de esta crisis, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida? Algunos dirán, mi esposa, la mujer de tantos años de mi vida, me abandonó. ¿Qué propósito tiene esto? El que sufrió eso fue Ismael y Agar, ¿recuerdan? El tremendo hombre de Dios, el patriarca Abraham, de repente tuvo una discusión con Sara, porque Sara veía que Agar y Ismael, el hijo que habían planeado tener con Abraham, ya era una molestia para ellos. Entonces Abraham lo que hace es, bueno, Agar, te tenés que ir, Ismael se tiene que ir con vos. Y era el hijo. Imagínense ustedes tener que soltar un hijo y que se vaya al desierto. ¿Qué es eso? Abandono. Literalmente abandono. Eso hizo el padre de la fe, Abraham. Pero tenemos que confiar en Dios, de que Dios, en medio de la crisis, en medio del abandono, tiene planes muy grandes. Dice la palabra que de Dios,
en Génesis, refiriéndose a Ismael, dijo: de este muchacho haré una gran nación. Amén. Y eso se refiere a que iba a haber bendiciones en su vida también, a pesar de ser el abandonado, a pesar de ser el hijo ilegítimo, a pesar de no ser el hijo de la promesa, él tuvo una bendición. Así que yo te quiero decir que si has sufrido cárceles en este tiempo, si has sufrido tristezas en este tiempo, si has sufrido preguntas en este tiempo, Dios te dice: de ti haré una gran nación. De tu ministerio haré una gran bendición. De tu dolor, mucha gente será bendecida. De tus cárceles va a salir gozo, va a salir alegría. Pero confía, aunque estés en medio del desierto, así como Agar, sin agua, sin pan, el ángel de Dios va a aparecer. Solamente si lo buscas, solamente si vivís en alegría, solamente si das con alegría, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Dedica tiempo a la oración. La felicidad en medio de la adversidad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra perspectiva ante las pruebas. Como José, podemos confiar en los planes de Dios, vivir en integridad, perdonar, encontrar propósito en el dolor y caminar cerca de nuestro Creador. Hoy, ¿saben qué, iglesia? Es el momento de entregarle tus cargas a Dios. Es el momento de renovar tu mente y buscar la felicidad que solo Él te puede dar. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Confía en Él. Los planes que vos tenías no son los planes de Él. Amén. Dios tiene un plan perfecto. Y hoy, toda esa tristeza, toda esa amargura, Dios la puede transformar en danza. Dios, toda esa ceniza, Dios la puede transformar en belleza. Amén. Dios, a un niño abandonado, Dios lo puede convertir en una gran nación. Dios, a poquitos panes y a poquitos peces lo puede convertir en una gran ración de comidas para alimentar a una multitud de miles. Solamente le tenés que creer a Dios, entregarle tus cargas, y Dios este año va a hacer que lo vivas con felicidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de la tristeza, aún en medio de las adversidades. Si le crees a Dios, anímate a perdonar a quien tengas que perdonar. Si le crees a Dios, anímate a soltar lo que debas soltar. Y vamos a orar ahí donde estás. Levanta tus manos. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios y vamos a bendecir tu semana. Dios bendice al pueblo de Desarrollo Familiar, bendice a los hombres, bendice a las mujeres. Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a vivir una vida de felicidad. Ayúdanos a vivir una vida de integridad. Ayúdanos a vivir una vida en donde tú reines, Señor, en el nombre de Jesús. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en los hombres, opera en los hombres, opera en las mujeres. Quita ese sentimiento de orfandad, quita ese sentimiento de que nada puedo, de que nada tengo. Quita hoy todo sentimiento de cansancio, Señor. Ayúdanos a despojarnos de las cargas, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón esté alegre, nuestra mente esté alegre, Padre. Confiamos en ti. Ayúdanos a tener alegría en medio de la enfermedad. Oh Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor.